Bueno, este ejercicio consiste en una serie de sumas de los términos de una progresión aritmética. Recordemos que las progresiones aritméticas tienen una fórmula para la suma, que es la suma de los n términos igual a n medios por 2 veces el primer término a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. El ejercicio nos da varios datos, ¿no? Nos dice que una persona tiene que pagar una deuda de 6.000 UF en 40 pagos mensuales, los cuales forman una progresión aritmética. Cuando ya había pagado 30 de las cuotas, fallece, dejando una tercera parte de la deuda sin pagar. Determinar la primera cuota. Vale. Entonces, lo primero que podemos hacer es analizar lo que ha hecho al sumar los 30 primeros pagos. ¿Ya? Entonces, sabemos que esta persona ha pagado 2/3 del total, es decir, 2/3 de 6.000. Eso me da 4.000 UF, ¿no? Y esas 4.000 UF corresponden a la suma de los 30 primeros términos, ¿vale? Entonces, utilicemos la fórmula que está en la parte superior. La fórmula me dice que S sub 30 va a ser igual a 30 dividido en 2 por 2 veces la primera cuota, que no la conocemos, más 30 menos 1, que serían 29, por la diferencia, que tampoco la conocemos. Eso me queda que estos 4.000, ¿cierto?, corresponden al S sub 30, es decir, que acá lo puedo reemplazar y me queda que 4.000 es igual a 15 multiplicado por 2 a sub 1 más 29 veces la diferencia. ¿Ya? Entonces, si yo resuelvo un poco esto me va a quedar que, a ver, esto lo resuelvo, puedo pasar esto para el otro lado, ¿no? Y me quedaría que 2 a sub 1 más 29D es igual a 4.000 dividido en 15. Esta va a ser mi ecuación número 1, ¿vale? Le voy a poner un 1 acá. Ahora, ¿qué otra información me da el problema? Me dice que hay una suma de los 40 términos, ¿no? Porque los 40 pagos, yo sé que son S sub 40, me da el total de la deuda, o sea, 6.000 UF. Entonces, si aplico la fórmula, voy a tener que 6.000, que es el total de pagos, va a ser igual a los 40, que sería la n, dividido entre 2, por 2 veces la primera cuota, más, y acá serían 40 menos 1, o sea, 39 veces la diferencia. Entonces tengo que 2 a sub 1 más 39 veces la diferencia va a ser igual a 6.000 dividido, esto me da 40 dividido 2, 20, o sea, 6.000 dividido 20. Por lo tanto, de aquí tengo que 2 a sub 1 más 39D va a ser igual a 300. ¿Ya? Y esta va a ser mi segunda ecuación. Entonces la voy a llamar ecuación 2. ¿Vale? Y ahora fíjese que lo que tengo acá, lo que he hecho con las dos informaciones que me da el problema, es armar un sistema de ecuaciones de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Entonces, el sistema de ecuaciones me dice que 2a sub 1 más 29D
es igual a 4000 dividido 15. Eso me da aproximadamente 266,7, ¿no? Y por otro lado tengo que 2a sub 1 más 39d es igual a 300, ¿sí? Entonces, esto es un sistema de ecuaciones. Lo voy a resolver por reducción. Acá puedo restar estas dos ecuaciones. 2a1 menos 2a1 es 0. 29 menos 39d, eso sería menos 10d. Y esto es igual 266.7 menos 300, que son menos 33,3. Ese 33,3 es periódico, ¿no? Por lo tanto, ¿esto qué me va a quedar? Me va a quedar que la diferencia va a ser igual a menos 33,3 dividido en menos 10, y por lo tanto la diferencia que yo estaba buscando es de 3,3 periódico. ¿Ya? Dejémoslo como 3,33. Esa es la diferencia del ejercicio. Si esa es la diferencia, puedo reemplazarlo en cualquiera de las ecuaciones. Por ejemplo, en la primera, 2a sub 1 más 29 veces la diferencia es igual a 266,7. Entonces, 2 veces a sub 1 más 29 por 3,33 es igual a 266,7. Eso me daría que 2a sub 1 es igual a 266,7 menos, y acá esto sería 29 por 3.33, que son 96,57. Y entonces a sub 1, que es la primera cuota, lo que estaba buscando, serían 266,7 menos 96,57, que son 170,13 dividido entre 2. Por lo tanto, la primera cuota, entre 2, es de 85 UF aproximadamente. ¿Vale? Entonces, fíjese que acá en este caso lo importante es tener en cuenta esta expresión, que es la suma de los términos de una progresión aritmética. Como me daban primero la suma de los 30 primeros pagos y luego la suma de los 40 siguientes pagos, pude establecer el sistema de ecuaciones, resuelvo este sistema de ecuaciones de 2 por 2 y luego encuentro la variable que estaba esperando encontrar, ¿vale? 85 UF es el valor de la primera cuota. El segundo ejercicio utiliza la misma estructura, pero entonces en este caso nos dicen, a ver, el a sub 1 es 2, ¿no? Porque acá me dice que este es el primer término. Acá sí me dan la diferencia común, me dan la d. Entonces, la diferencia común es cualquiera de los términos, por ejemplo 5 menos 2, y eso me da que es una diferencia común de 3. Y adicionalmente me dicen que la suma de los n primeros términos es 950, ¿vale? Entonces, volvemos a la misma fórmula de antes. S sub n es igual a n medios por 2 veces el primer término a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Entonces, reemplacemos los datos que conozco. S sub n es 950, eso será igual a n partido entre 2, que no lo conozco, multiplicado por 2, a sub 1, que es 2, más n menos 1, que tampoco lo conozco, multiplicado por 3, que es la diferencia común, ¿vale? Entonces lo que me queda acá es una ecuación en términos de n, ¿no? Ese 2 lo puedo pasar para el otro lado, eso sería 1900 igual a n multiplicado por 4 más
3n menos 3. Entonces esto me da 1900 es igual a 4n más 3n cuadrado menos 3n. Si organizo esto como una ecuación cuadrática, esto me va a quedar 3n al cuadrado, 4n menos 3n es más n, y luego menos 1900 igual a 0. Y bueno, esto es una ecuación cuadrática, la puedo resolver fácilmente con la fórmula cuadrática, ¿no? Entonces n va a ser igual a menos b, o sea, menos 1, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a, que es 3, por c, que es 1900, y todo esto está dividido en 2 por a, 2 por 3. Entonces la n va a ser menos 1, más o menos la raíz cuadrada de 1, menos por menos me da más, 4 por 3 por 1900 son 22.800, dividido, ay, eso se me dañó, dividido, ahí sí, entre 6. Eso sería n menos 1 más o menos, y acá es la raíz cuadrada de 22.801, que es 151, dividido entre 6. Recordemos que como es una ecuación cuadrática, tiene dos soluciones, n1 y n2, ¿no? Entonces esto va a ser menos 152 partido entre 6, y la otra va a ser 150 partido entre 6. Obviamente me quedo con la positiva porque estoy hablando de números, ¿no? La suma de los n primeros términos. Entonces 25 primeros términos, no tendría sentido tomar la negativa. Y si tomo los 25 primeros términos, entonces ahora me piden encuentre el término del lugar 50. Bueno, pues hacemos lo mismo, ¿no? Ya tenemos todos los datos. Vamos a abrir un poco de espacio acá. Entonces, si tengo todos los datos, pues ahora lo que tengo es el término en la posición n va a ser siempre el primer término más el n menos 1 por la diferencia, ¿ya? Entonces, el término 50 va a ser igual al primer término, que yo lo conozco, que es 2, más n, pues es el término 50, menos 1 por la diferencia, que es 3, ¿vale? Entonces el término 50 va a ser igual a 2 más 49 por 3, y eso me da 49 por 3 son 147, esto es 149, ¿vale? Entonces el término 50 de esta progresión va a ser 149. Y la primera pregunta, encuentre el término del lugar 50, está ese. Y el número de términos que sumaba al principio eran 25, ¿vale? Bueno, y finalmente, en este problema número 6, entonces me dice la suma del primer y tercer término de una progresión aritmética es 12 y el producto del primer y segundo es 24. Determine el primer término y la diferencia constante. Bueno, acá me dicen que a sub 1 más a sub 3 es 12 y que a sub 1 por a sub 2 es 24, ¿cierto? Yo sé que a sub 2 es igual a a sub 1 más la diferencia. Y también sé que a sub 3 sería a sub 1 más 2 veces la diferencia, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a tener acá? Fíjense, de la primera ecuación que tengo aquí arriba, yo sé que esto es a sub 1 más a sub 3, pero a sub 3 yo lo puedo escribir de esta manera, es decir, más a sub 1 más 2 veces la diferencia. Y esto me tiene que dar 12. Por lo tanto, 2 veces a sub 1
más 2 veces la diferencia va a ser igual a 12, ¿sí? De acá puedo concluir que a sub 1 más d es igual a 6, ¿ya? Esto es lo que tengo, digamos, como ecuación 1. Y ahora, la ecuación 2, porque lo que estoy intentando es armar un sistema de ecuaciones, la ecuación 2 me dice que a sub 1 por a sub 2 es 24, ¿no? Entonces esto lo voy a hacer acá. Es esta, ¿no? Entonces me dice que a sub 1 por a sub 2 es 24. Pero el a sub 2 yo lo puedo cambiar con esta expresión que encontré acá. A sub 1 más d, ¿vale? Y eso sería 24, que es el producto. Eso quiere decir que ahora tengo las dos ecuaciones, ¿no? Yo sé que a sub 1 más d es 6. Fíjense, esto de aquí arriba. Por lo tanto, a sub 1 por 6 es igual a 24. Eso quiere decir que a sub 1 es igual a 24 dividido entre 6 y a sub 1 me daría 4. ¿Listo? Si ya tengo a sub 1, yo sé de la primera ecuación también que a sub 1 más d es igual a 6. Pero a sub 1 lo acabo de encontrar, entonces 4 más d es igual a 6. Y por lo tanto la diferencia sería 6 menos 4, o sea, 2. ¿Vale? Y ahí tengo el primer término y la diferencia de esta progresión aritmética que cumple las condiciones que estaban establecidas.